Bienvenidos otra vez a Videocast for You, un espacio de TikTok for Business donde aprendemos de la mano de creadores, marcas y expertos cómo potenciar el uso de esta plataforma. Hoy estamos en vivo en el contexto de Más Cartagena y eso no solo me tiene emocionada porque estamos en Más Cartagena, estamos en Cartagena, he comido delicioso, me tiene emocionada porque como yo les prometí desde la primera temporada, en esta mesa solo iba a haber gente de primera. Y hoy no es la excepción. Videocast for You, pláticas de TikTok for Business para buscar el éxito de tu marca. Del lado de TikTok tenemos a Paula Bárcenas y a Andrés Gamis y traemos a María Botero de Nutresa y a Lucas Chávez de la agencia Lepov. Bienvenidos a esta mesa. Gracias, Maca. A ver, los presenté más o menos, quiero que me cuenten qué hacen y que me revelen una intimidad y ahí les va cuál. ¿Qué hay en su For You page? Vamos a empezar contigo. Bueno, soy la General Manager de TikTok para la región andina, manejo Ecuador, Perú y Colombia, feliz de estar aquí con ustedes. ¿Y qué veo en mi For You? Me encanta ver limpiezas de tapetes, me parece lo máximo. Y ya en lo más común, cosas de mi hijo, de 3 años, de liderazgo y ya está. Me gusta la limpieza de tapetes, está interesante. No. Cuando yo la muestro en una presentación, todo el mundo es así, es como, no lo quites. Quiero ver si queda limpio. Andrés. Bueno, yo soy Andrés Gamis. ¿Qué hay en mi For You page que pueda decir también en este escenario? No, contenido para perros principalmente. También me sale Maca, entonces... Eso está muy bien. Eso está muy bien. Eso está probado. Significa que ya es contenido curado. De valor. De valor. ¿Y cuál era la otra pregunta? No, a ver, vamos a hacer un recap porque no es la primera vez que apareces en este podcast. No es la primera. Y eso me hace muy feliz porque fue de los episodios más escuchados y hoy vamos a hacer una profundización sobre producto de TikTok. Entonces estoy muy emocionada de eso. Yo también, muy emocionado Muy. de darle follow-up al tema. María, cuéntanos tú qué haces. Bueno, yo soy María Elisa Botero y soy la CMO de Nutresa, del grupo Nutresa, que es una compañía colombiana con sede en más de 18 países y que alberga más de 100 marcas que llegan todos los días a la mesa de los colombianos y de los latinoamericanos. Me encanta. Sí. Lucas. Yo soy Lucas Chávez Alcorta, soy un peruano adoptado por Colombia, amañadísimo, feliz de estar en Colombia y más de estar en Cartagena, que es una ciudad espectacular. Soy marketero de profesión, managing director de Lepop y en mi For You, full coreografías. Full coreografías. Sí, baile, coreografía. Yo quiero ver una. Me encanta. En TikTok. Tuya. En tu For You, María, nos faltó. Yo pensé que me había salvado. No. No, realmente mucho contenido de perritos, me encantan los perros. Creo que la limpieza de los tapetes ¿También? también. También ha aparecido ahí a las 3 de la Interesante. mañana. Limpieza overall de vapor de cualquier superficie. Las limpiezas de coches Sí. me encantan. Wow, sí. Ahora hay unas espumas rosadas, verdes, obsesionantes. Los de sofás, Sí. los de sofás. Los de sofás. Sí, La sí, limpieza sí. es un gran nicho. Sí, Clean sí, Talk. Ahora, hoy vamos a hablar en específico de inteligencia artificial, tecnología e inteligencia combinada. Cada vez que hay un gran cambio social y tecnológico, hay miedo, hay incertidumbre, porque no sabemos hacia dónde va el cambio, ¿no? Y voy a abrir la pregunta porque me interesa mucho entender ustedes. Primero, ¿cómo ven este cambio tecnológico? ¿Lo ven realmente como algo radical? O sea, ¿creen que el mundo está cambiando? Y por otro lado, ¿qué pasa en nuestra industria con este cambio? Entonces, ¿por qué no empezamos contigo, Pau? Y platícame un poco si tú ves este cambio tecnológico con la inteligencia artificial como algo radical o crees que es un fad. Yo no lo veo radical. Okay. Yo creo que es un componente que acompaña lo que está pasando y lo que vive la sociedad en el día a día. Porque además quiero decir algo que siempre lo he pensado y es, hay un montón de herramientas de inteligencia artificial y realmente no las usamos. Y todo el mundo dice, no, pero es que se va a reemplazar a las personas, pero la realidad es que no se está usando. O sea, yo soy fan de Symphony en TikTok y la realidad es que no lo usamos. Entonces, yo creo que simplemente va a ser un acompañamiento. Yo creo que la mente humana y el hacer sentir a las personas difícilmente lo va a reemplazar al 100% algo, pero sí creo que va a facilitar un montón tener resultados, va a facilitar un montón el tiempo, va a facilitar reemplazar ciertas cosas que te ayuden a ti a pensar
o al ser humano Ok. a pensar mucho más y a gastarse el tiempo en eso, en pensar, en crear, y la inteligencia va a acompañar ese proceso, la inteligencia artificial. Ok, me gusta. ¿Tú, Andrés, qué dices? Bueno, es hasta una pregunta medio filosófica y yo lo que he visto es que siempre en la historia hay movimientos, siempre hay cambios. O sea, lo podemos ver hasta en los 80s cuando empezaron todos los spreadsheets, ¿sabes? Que decían, los contadores se van a ir. Y realmente lo que pasó es que se hicieron más empleos, se hizo más productividad de distintos roles. Y si nos vemos de la historia de la vida, tal cual, o sea, podemos ver también, no sé, hasta se van a reír, pero los de cazadores agricultores, les aseguro que hasta hubo resistencia de, no, ¿cómo vamos a dejar de cazar? ¿No? Entonces creo que ahora estamos viviendo también un momento histórico, pero ahora con la inteligencia artificial y el cambio es inevitable. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros, profesionales, para subirnos también a esta ola y no quedarnos atrás? ¿Ustedes cómo lo ven? Yo, construyendo desde tu punto, yo creo que todas las innovaciones tienen grandes desafíos, pero también traen unos cambios demasiado fundamentales y que aportan mucho valor a la humanidad. Pensemos, esto no es tan trascendental, pero sí es un cambio habilitado por muchas evoluciones tecnológicas. El pivot to video en el 2016, cómo la gente va a empezar a hacer video es caro, Ok. requiere tiempo, y en fin, y hoy, 10 años después, estamos haciendo un podcast en video. Creo que los creadores de contenido nacieron a partir de este pivot to video, y las marcas, que es mi terreno hoy, empezaron a conectar no solamente con sus consumidores, sino con las audiencias de creadores afines a ellas. Entonces, digamos que mi visión está más en el lado positivo de la transformación, no solamente de la industria, de la transformación en cómo conectamos con el humano, que hoy en día es 1000 humanos en uno, 1000 consumidores en uno, 1000 audiencias en una. Entonces creo que mi vibe es más bien positivo de cara a... Lucas, ¿tú Sí, no, positivo o negativo? El mío también es positivo, pero sí es radical. Y ahí quiero poner la nota de contraste a las opiniones y a lo que comentan. Porque sí creo que, claro, has tenido revolución agraria, industrial, tecnológica, pero si recordamos, no sé, la invención de la radio, del televisor, de los celulares, no era tan, la amenaza no era tan latente a la vocación humana. Si le hacemos un doble clic, yo sé que puede sonar un poco profundo, pero ese miedo que siente la gente hoy en día, en las generaciones, por ejemplo, de los chicos que tienen que decidir qué van a estudiar, creo que las dudas son muchísimo más grandes a cuando llegó la televisión a color en los 80s, a cuando se creó la tele en los 50s, el cine Chaplin. No creo que habían esas dudas que hoy experimentamos, y yo sí creo que el cambio de chip y la reinvención es súper necesaria. De acuerdo. En la educación, en los colegios, en la universidad. O sea, siento que la transformación, y por eso es que digo que creo que sí es radical, porque el que no se sube al tren, Justo. se quedó. Total. Sí, no, ahora sí que nos tocó a todos, ¿no? O por parejo, nadie se salva. Claro, o sea, y por eso es que digo que siento es un poquito más como amenaza, ¿no? O sea, o cuando salió la computadora, sí, ok, se hablaba que podría reemplazar ciertas cosas, ¿no? La calculadora podría reemplazar los contadores, pero ahora yo sí lo siento súper latente porque lo ves en las noticias. Y sabes que ¿No? también creo que tiene que ver con varios factores. Uno es la velocidad, ¿no? O sea, porque si ves la adopción, por ejemplo, de las computadoras, si ves la adopción de la inteligencia artificial, es algo que pasó muy rápido, ¿no? Creo que tiene que ver con esta nueva filosofía que tenemos de compartir en video, y entonces, no, las noticias vuelan más rápido, etcétera. Creo que puede ser que esté relacionado con el tiempo. Claro. Pero es que hoy en día nosotros mismos somos mucho más rápidos, mucho más exigentes, mucho más críticos, y podemos comparar todo contra todo. Entonces yo creo que viene, o sea, volvemos a un tema estructural de tal vez hay que reinventarnos en muchos frentes para conectar en esta hipersegmentación de los gustos, las afinidades, las pasiones. Claro. Entonces, Igual lo súper positivo es que nosotros como seres humanos, o sea, de forma innata,
cambiamos y nos transformamos. O sea, yo creo que eso lo vemos nosotros en el día a De día, acuerdo. no sé, quizás con nuestros papás o nuestros abuelos, que nosotros decimos, ay no, porque ellos son negados a la tecnología. Mentira. Sí. Sus mamás, sus papás, sus abuelos Wow. son más tecnológicos que todos los que estamos acá sentados, ¿cierto? Son heavy users de TikTok. Por supuesto, claro. O sea, Heavy Pero users. heavy users. tal cual. Por eso es que se habla mucho de la silver economy, ¿no? Y por eso es que yo soy enfurecido, y te lo digo, mamá, ese vicio que tienes con TikTok es real. Es real. Es impresionante, pero si te das cuenta, ellos mismos se han transformado, han ido aprendiendo. Entonces, por eso es que yo creo que digo, sí es radical, pero en nosotros está el chip de transformarnos y reinventarnos. De acuerdo. Es que yo creo que ahí viene algo importante y es la flexibilidad que tengamos de aquí en adoptarlo, pero como decía ahorita, como en una herramienta, no como en un enemigo, sino es una herramienta que me va a ayudar a hacer mi vida más eficiente, a hacer el tema más eficiente, y creo que lo tenemos como que abrazar de esa forma. ¿Cómo logramos que esto que está saliendo se convierta en una herramienta para mí, para mi trabajo, para mi vida, para las marcas, para las campañas, que ayuden a que todo sea mejor de alguna manera? Claro, y en esta reinvención realmente que hablan es probémoslo, ¿no? O sea, si queremos buscar a esas audiencias que decía Mari, o sea, necesitamos realmente probar en estas nuevas herramientas que ya existen y utilizarlas a nuestro favor. Y también probarlas y algunas desecharlas. Puede que unas no hagan fit, lo que tú decías, Pauli. Tal vez yo en mi screen del celular tengo varias aplicaciones y soy heavy user de varias aplicaciones de AI y soy heavy De user de TikTok. una. Sí, sí, TikTok está arriba. Pero no, digo específicamente de AI. Y la verdad, pues Va a ser las el otras las proceso. voy dejando a un lado. Tengo mi top 3 que me sirven para diferentes cosas. Oigan, y este podcast en particular lo escuchan agencias, lo escuchan gente del medio de marketing, y quiero traer una palabra a la mesa que es miedo. Y ahí les va. ¿Cuál es la pregunta? Del lado de TikTok, ¿qué miedo ven en sus clientes atado a este tema de tecnología e inteligencia artificial? ¿Y cuál es un poco la respuesta que dan cuando la pregunta que viene está atada al miedo? No sé si quieres empezar. Sí, y me gustó mucho la pregunta. Para mí el miedo en general viene, y más también como profesionistas, ¿no? Que siempre tenemos KPIs y queremos seguir creciendo y obviamente dar los resultados a nuestras marcas como agencia. Y es el miedo a equivocarse. Y para mí ese miedo es muy poderoso también reconocerlo, porque obviamente nadie quiere que sus campañas les vaya mal, pero también hay una prueba y un error. Y más en estas tecnologías nuevas que estamos justo compartiendo, en este nuevo mundo en el que todos estamos viviendo. Pero si superamos ese miedo y vemos de, ups, lo hice mal, para no decir otras palabras, lo hice mal acá, ok, ya aprendí que hice mal, ¿cómo le puedo dar la vuelta? O lo hice bien también aquí, ¿cómo lo puedo escalar? Entonces ahí empiezas esa magia que nunca sabrías si no lo haces. Y es el miedo a fallar, por el cual no intentas todo el poder de que todo el mundo está hablando hoy en día, no solamente en este videocast, pero allá afuera es como el tema de conversación a donde vayas. La verdad, sobre eso que planteas, yo creo que hay un papel muy importante en el liderazgo de los diferentes frentes y de los diferentes equipos en ayudar a quitar ese miedo a la experimentación desde que se mida y se tomen las decisiones de escalar o de precar. Sí. Y creo que ahí es donde viene como el encouragement o el empuje de los decision makers a aventurarse a tal vez no tener una campaña exitosa y divulgar por qué no fue exitosa y simplemente no repetir lo que no la hizo exitosa y Claro. darle la vuelta por el otro lado. Entonces creo que el miedo de alguna manera está en la industria 100%, pero creo que no se habla lo suficiente de cómo desde las posiciones de liderazgo hay que fomentar la pérdida del miedo con la prueba responsable. Exacto. Y el accountability de esta prueba. Entonces creo que eso es algo justo bien eso iba a decir, a mí me ha sorprendido cuando presentamos la herramienta de TikTok Symphony, la mayoría de CMOs de C-Level, ahí en la presentación le exigen a sus equipos, es como, ¿por qué no hemos hecho esto? Como que siempre están abiertos a, ¿por qué no hemos hecho esto? ¿Por qué no lo hemos probado? ¿Qué está pasando? Pero yo creo que es un poco
el desconocer cómo lo integras, cómo no dices voy a hacer una campaña creativa, 100% esto, no lo voy a pensar, Symphony piensa, no, eso no pasa. Tiene que haber una idea creativa, tiene que haber una campaña detrás, tiene que haber un objetivo, tiene que haber un concepto creativo para que la inteligencia artificial funcione. Y nosotros, yo siempre le digo a los clientes, es que no solamente tiene que hacer inteligencia artificial, usted puede mezclar los contenidos de sus creativos con Symphony y hacer una campaña mucho más eficiente dentro de lo que está haciendo. Exactamente. O sea, porque yo estoy totalmente de acuerdo, porque es como los que estamos cada uno en esta mesa, que tenemos algo que aportar, que tenemos una visión, una estrategia, cierta creatividad, ¿cómo la puedo exponenciar con estas herramientas? Con Symphony, yo ya tengo la idea, chance ¿Qué no es Symphony? Platícanos, porque no hemos dicho hoy qué es Y Symphony. yo, ya bueno, platicamos no de me eso. he preparado. Symphony, ¿qué es eso? Sí, Symphony es una suite de creatividad que tenemos en TikTok. Entonces, seguro dicen, ¿qué significa eso? Prácticamente yo puedo hacer videos lo hablamos, ¿no? Todo es muy rápido, entonces, y todo necesitamos volumen. Con Symphony yo puedo crear de forma rápida mis videos para TikTok. También puedo decir, no sé, tengo yo mi marca de pizzas y tengo una pizza deliciosa y nada más tengo la foto, ¿no? Entonces yo lo meto a Symphony y de la foto se hace un video que te mueres. Justo. O sea, te mueres de lo rico y es contenido que tú estás haciendo desde una foto o puedes crear un avatar que hable por ti. Entonces son herramientas que tienes para usar a tu favor, que realmente hoy no estás usando o no estás haciendo también por el miedo o porque dices, híjole, no, yo en contra de la AI, pero quien realmente lo está utilizando a su favor está destacándose y está llevando sus estrategias, su creatividad, sus insights a algo muchísimo más grande. Y es usarlo a su favor. Entonces, Symphony tienen que saber qué es esta suite para que ustedes puedan llevar la creatividad hasta donde ustedes quieran, porque el límite van a ser ustedes. Claro, y yo quiero elaborar un poquito en el tema del miedo, Eso. porque nosotros estamos en la industria de las ideas. O sea, yo sé que hablamos ya de marketing, de publicidad, de negocios. Pero realmente estamos en el mundo de las ideas, de la innovación, de entretener. Y yo sí soy fiel creyente que para vivir una vida creativa y para traspasar eso a nuestro trabajo, tenemos que perder el miedo a equivocarnos. Claro. O sea, en buen francés es perder el miedo a cagar, a meter la pata, ¿sabes? O sea, tiene que suceder en algún momento. Y justamente ese miedo de probar cosas nuevas es lo que nosotros como líderes tenemos que meterle un poquito en la cabeza a nuestros equipos de, oigan, démosle sin miedo y probemos. Porque una vez que tú pruebas y te funciona, Sí, te pierdes el miedo. pierdes el miedo. Y insisto, para mí esa es la única forma de empujar la creatividad. Es Ahora, sin ese miedo. Me gustaría profundizar contigo en algo que dijeron ustedes dos y luego volviste a agarrar, que es este factor humano en la inteligencia artificial, ¿no? Estamos en la industria de las ideas, tu creatividad se va a exponenciar, necesitamos tener un concepto creativo, necesitamos tener como un conjunto. Tú que trabajas con marcas, igual nos puedes contar un ejemplo más en un tema de experiencia general. ¿Cómo ves esta inteligencia combinada, como nos gusta decir en TikTok, entre tecnología y la creatividad humana? Claro. Yo creo que, a ver, a mí siempre me gusta hacer el símil de que una marca es como un ser humano. O sea, una marca es como un ser humano que piensa, que siente, que tiene manos para hacer las cosas. Para mí es ese símil perfecto. Entonces, siempre que hablo con los equipos es, oigan, cuando trabajemos estrategias para nuestras marcas, pensemos también cómo las estructuramos para nuestras familias, nuestros amigos, y la data está, ¿no? Y yo creo que eso lo veo en el día a día, como les digo, con mi familia. O sea, yo pongo el ejemplo de mi mamá, por ejemplo, ahora que le ha dado por hacer velas. Está enloquecida con las velas. Queremos una. Quieren una, pero ya sabes, mamá. Andrés también está enloquecido. ¿No? Entonces le digo, oye, mamá, estás metida todo el día en TikTok, busca ahí cómo hacer las velas. O sea, y lo que a mí me gusta de eso es que se den cuenta que pueden tal cual, o sea, exponenciar su creatividad y que tengan un alcance hipermasivo. Y yo les digo, la evolución de las velas de mi mamá es impresionante. En 3 semanas pasa lo mismo con las marcas. Okay.
piloteando de a poquitos con algún producto, porque ¿qué es lo que pasa? Uno también siente miedo cuando está en empresas que tienen un portafolio de 80 marcas, 19 países, y es como, oye, pilotea un poquito. Y creo que ahí también la relación agencia-anunciante tiene que ser súper fuerte para que este tipo de cosas pasen, ¿no? Para perderle el miedo a probar. Yo creo que hay que pilotear, hay que probar cosas chiquitas y ahí también se genera más enganche. También creo que hay algo importante y es que nos sentimos tentados a hablar siempre en this or that. Y yo creo realmente, especialmente hablando de creatividad, que realmente, pues que podemos hacer una campaña llena de assets, unos producidos 100% por humanos con todo el core creativo y otros repurposed por diferentes agentes y otros creados específicamente por Symphony. En Nutresa, con varias de nuestras marcas, hemos tenido campañas exitosísimas, o sea, hemos visto en los brand lifts el aporte de cada uno de los tipos de contenido para cada uno de los objetivos de campaña. Entonces yo creo que otro de los retos, aparte del miedo y la responsabilidad que tiene el leadership de empujar a los equipos a probar sin miedo, es realmente el no pensar en absoluto, o sea, en hacer una composición o un mix de contenidos de acuerdo con los objetivos de campaña, a quién quieres impactar, en qué punto del funnel. Sabemos que aquí hablamos de funnel infinito y estoy súper de acuerdo, pero yo creo que hay contenido para cada cosa. Y de nuevo, en nuestra experiencia con algunas de nuestras marcas como Jumbo o Jet o La Especial, hemos tenido muy buenos resultados con piezas de Symphony, con piezas 100% human made y con piezas con imágenes estáticas, que sé que no es el core, pero sí, todas dependiendo de dónde, de qué etapa del funnel o a quién quieres afectar en qué momento. Entonces creo que esos absolutismos también como que hay que empezar desde las posiciones de liderazgo y desde las voces de la industria, empezar a como levantarlos. Sí, o sea, no es blanco o negro. Exacto. Realmente. Exacto. Y lo que es súper interesante, porque realmente es, yo ya vi que funciona, qué tipo de contenido, qué puedo hacer con inteligencia artificial, qué no. Y ese es un aprendizaje Sí. que te está también a ti destacando hasta de él, tu competencia, Total. porque lo estás sabiendo usar. ¿Por qué? Porque tomaste el primer paso y le perdiste el miedo, Total. tal cual, a hacerlo. Pero lo mejor es que cuando ya aprendiste, todo cambió. Sí. Pero bueno, creo que ahí vuelves otra vez al Rompes tema el techo de... de cristal. Vuelves a probar, a medir y a tomar las decisiones sobre lo que funciona y lo que no. Creo que para nuestras campañas, sobre todo en estos últimos 7 meses en los que he estado pues, en el liderazgo del equipo de mercadeo en Nutresa, la apertura a probar diferentes formatos, no solamente Symphony, Content Suite, que ya después ustedes explicarán mejor que yo qué es, nos ha traído resultados muy impresionantes y yo creo que todo vuelve a respetar el ADN de la plataforma, de lo que funciona en la plataforma. Y qué mejor que la plataforma misma. Claro. Y claramente muy guiados con los partners de contenido, con las agencias, que te muestre qué es lo que funciona. Entonces, bueno, por este lado estamos muy abiertos a probar. Claro. Y Venga. súmale a ahorrarte tiempo. O sea, el Es- tiempo que te ahorras es impresionante. Sí. Entonces, yo creo que ahí es donde ya le empiezas a perder más aún el miedo, Sí. ves lo provechoso y lo beneficioso de esto, y aparte que ese tiempo lo utilizas ya para otras cosas, quizás para, no sé, para ver qué necesidades tiene tu equipo, meterte en cosas que del día a día que a veces ni siquiera puedes hacerlo. Exacto. Total. Yo creo que uno todavía no se ha dado cuenta del gran beneficio que tiene el ahorro de tiempo para poder reinvertirlo en otros temas de crecimiento del equipo. Claro, ¿Tienes algún ejemplo puntual, Lucas? O sea, me encantaría agarrar algún ejemplo puntual que me dijeras donde se vio muy claro cómo la inteligencia artificial y la tecnología reduce este número de pasos que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, no sé, se me ocurre algo como muy particular, no sé, cuando hacemos campañas o tenemos que producir algo, toda la etapa previa, no sé, para armar un comercial, qué sé yo, no sé, pues que vayan y te dibujen el storyboard y que te lo muestren y que te lo armen y que lo animen. Pues antes eso se tomaba un montón de tiempo. En cambio, entonces ahora lo puedes tener más rápido, entonces lo puedes pretestear. Entonces al pretestearlo, puedes incluso hacer cambios más rápido y el delivery para que salga al aire va a ser mucho más
eficiente y ojalá que eficaz también, pues porque le has hecho todos los cambios de feedback que has tenido. Y eso por un lado. Y por otro lado, en lo que les digo, en las tareas diarias, que hay muchas cosas de, no sé, detalles, ¿no? Contact reports, que son cosas que en serio antes uno estaba ahí con su cuaderno escribiendo, ¿te acuerdan? Y ¿No? toman mucho tiempo. Que toman mucho tiempo. No, por ejemplo, ahora estamos con un cliente en Haití y a veces en las reuniones nos cuesta mucho entender el inglés, entre todo. Pero claro, eso se resuelve en tiempo real mientras estás en la reunión y no le entiendes algo y lo lees y ya le contas fuera de broma. Y ojo, y ellos saben también, porque saben, ¿no? Entonces, uno ahí sí se da cuenta, y justo eso lo hablaba con el equipo la semana pasada y le decían, ¿se imaginan esto hace 3 años? O sea, la campaña que hubiese salido al aire hubiese sido cualquier cosa porque no le hubiésemos entendido nada a estos señores. Entonces, creo que por eso digo, ahí es donde lo pruebas, le pierdes el miedo y ya después no puedes vivir sin eso, ¿no? Sumando a eso que dices de las tareas, a mí muchas de las objeciones que a veces me ponen los clientes, los anunciantes es, no tengo tiempo para hacer la cantidad de piezas que TikTok me exige para que no haya fatiga creativa, para que la gente no se canse de ver lo mismo. Entonces yo les digo, Symphony, o sea, usan eso y ya tienen, y no es reemplazar, que ahí vuelvo al punto, no es que voy a reemplazar a las 10 personas que tienes en tu equipo, es que les vamos a dar una herramienta para solucionar un problema que hoy tienen. Que creo que las primeras 2 temporadas me atrevo a decir que el mayor miedo, cuando hablábamos de miedo, el miedo que estaba en la mesa era cómo entramos a una plataforma donde la gente está acostumbrada, o sea, el consumidor está acostumbrado a la hiperpersonalización. ¿No? Quieres ver tu For You page a alguien con un hijo pequeño limpiando alfombras, a un perro, ¿no? Cosas muy específicas. Hay fatiga creativa, cómo creamos estos videos y ahora llegamos con esta 3ª temporada como esta es la solución. Y eso es divertido, ¿no? Pensar en la inteligencia artificial como una solución a un problema. Mi pregunta es, ¿qué herramientas tenemos ahorita disponibles y qué problemas solucionan? Bueno, Lo dejo una de las herramientas que tenemos disponibles, que utilizamos inteligencia artificial, es SmartPlus. SmartPlus utiliza AI y utiliza Machine Learning. Seguro están de qué. ¿O no? Entonces, sí. AI, ahora que estamos en Colombia y que es la tierra del café, estaba justo en un café trabajando y decía... Mira, es que la AI es como si fuera la barista, ¿no? O sea, que hace cafés todo el tiempo, y el Machine Learning es su libretita que sabe lo que la gente está pidiendo. Entonces, si tú combinas ambos, pues tienes a la barista más crack de Colombia. Entonces, nosotros que tenemos con AI y Machine Learning con SmartPlus, una herramienta poderosísima para sus campañas. ¿Qué tipo de campañas? Puede ser campañas de conversión, puede ser campañas para conseguir leads, puede ser campañas para instalar app. Entonces tú le pones el objetivo y realmente lo que va a hacer SmartPlus en este caso es ahorrarte el tiempo. ¿Por qué? Porque va a optimizar las campañas de manera automática. Sí, ¿para qué? Para que nosotros estemos a las 3 de la mañana descansando y no estemos preocupados por estas optimizaciones. SmartPlus lo hace por ustedes. Entonces, ¿cómo lo hace? Teniendo distintos creativos. Entonces, si yo le meto 6 creativos, va a poner esta combinación para saber qué creativo es el ganador. Y el creativo ganador, nosotros lo podamos, bueno, SmartPlus, la AI, lo pueda potencializar poniéndole más presupuesto y los que nos sirvieron los pausa. Entonces, también te está encontrando a tus audiencias que vemos que también son únicas en TikTok. Entonces, si estamos viviendo en este mundo donde pasa la cultura, las tendencias, ¿quién me compra? ¿Quién me va a querer ver? Y SmartPlus lo hace por ustedes. Es como hacer este trabajo pesado para lo que decían, enfocarse en lo que mueve la aguja, enfocarse en su próxima campaña exitosa, que vaya Cannes, lo que ustedes quieran. Es que en serio uno lo ve y es, pues, insisto, tan beneficioso que ¿por qué no lo usaría? Esa es la duda. ¿Qué mitos hay que derrumbar?
Yo no sé, de mi parte yo creo que no es mito, es un tema de seguir educando, educando, Sí. educando, educando en qué funciona, demostrando que funciona, educando a agencias, educando a clientes, y ahí vamos, creo que en 3 meses, como en unos 6 meses que llevamos en este trabajo como continuo, hemos logrado una curva y La tendencia va la cambiando. sin tendencia duda. sigue creciendo. Sí, justo. La tendencia va para arriba en adopción de inteligencia artificial, de Smart Plus, de nuestras herramientas. Les puedo decir, Smart Plus no lleva más de un año y medio. Ahora, hablando de buenas prácticas y malas prácticas, quiero entrar en ese tema. Y creo que hay algunos anunciantes que dicen, no, pero es que ve lo que sucede si usas estas herramientas, ¿no? Y ven el lado negativo de la herramienta. Abro ustedes la pregunta que están trabajando con, bueno, tú con Nutresa y tú con varias marcas, ¿qué buenas prácticas y qué malas prácticas ven? Porque creo que si comunicamos un poquito más estas buenas prácticas, volvemos a regresar al tema de inteligencia combinada. Tiene mucho que ver con nuestro input como creativos, ¿no? Total, y yo creo, y bueno, ustedes me corregirán, pero creo que la calidad de del contenido o de los assets base que que se suben o que alimentan una campaña son claves para el repurposing en Smart Plus. Luego, como lo hablábamos ahora, creo que hay un producto y una tecnología como para cada momento del funnel y en nuestra experiencia hemos sido como muy activos en la capa que tenemos más performática con muy buenos resultados versus las campañas que optimizábamos manualmente. Pero creo que todo vuelve a el input tiene que ser de calidad y ahí es donde la relevancia humana desde la agencia creativa o desde el equipo de creativo interno, en fin, es fundamental. Sí, yo diría que... ay, perdón, dale, No, Pau. dale, Lucas, que esté tú. No, lo que pasa es que, o sea, desde nuestra cancha, yo diría que más que mala práctica, hay una falta de práctica. Sí. Porque, o sea, Ok. a ver, yo siento que todavía necesitamos capacitarnos aún más. Y si eso, insisto, no viene desde los liderazgos de, oigan, en serio, tómense esto en serio, De acuerdo. háganlo, no va a pasar. Porque, pues, si puedes seguir viviendo en la edad de piedra, pues sigue viviendo en la edad de piedra, todo bien. Pero uno tiene que empujar eso. Y eso es educación, educación, evangelización, 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 a lo que da. O sea, insisto, y porque lo veo. Entonces, no es que sea mala práctica. No, yo veo falta de. De acuerdo. Pero por desconocimiento, por falta de interés, porque como diríamos en Perú, se te pasa el alma. O sea, estás ahí como que va a pasar. Sí, es que en serio, pasa ahí la bola de paja y así y te quedaste, puede que te quedes, o sea, sin trabajo, sin marcas, no, es que en serio. Entonces, creo que es súper importante y tenemos una gran responsabilidad, todos los liderazgos, en seguir capacitando a los equipos. Y que sea constante, porque como dice María Elisa, pasa media hora y eso ya cambió. O sea, Sí. por ejemplo, justo ahora en la mañana vi un post de una red social profesional que alguien había lanzado un libro de como consejos para mejorar tu marca en la red social profesional. Y yo decía, un libro impreso de eso, mañana vas a tener que quemar porque Claro. eso se renueva tanto. Entonces, capacitación frecuente. Ese es como mi consejo. Yo le quería sumar algo y es volver al tema del miedo. Sí. ¿Qué pasa a veces con Smart Plus o con este tipo de tecnologías? Que somos tan afanados en el resultado inmediato que cuando en los 3 días tal vez no se da, porque esto igual es una tecnología que va aprendiendo y va aprendiendo de 1.000.000 de productos. O sea, tenemos una cantidad de tipos de negocios estando en TikTok, apagan. Y yo soy como, no apagues, deja que aprenda, Ok. no, dale tiempo. Y la realidad es que así funciona y funciona digital y funciona la realidad de los medios. Para tú saber realmente qué creativo, qué campaña funciona aquí, o tienes que intentarlo y tienes que probar y tienes que esperar y tienes que medir y tienes que aprender y tienes que volver a hacer. Entonces yo creo que un poco es como perder ese miedo o esa ansiedad de que sea el resultado inmediato. Tú que estás ahora en marca, yo que he estado también 20 años del lado de marca, es la eterna discusión del corto plazo versus el largo plazo. De acuerdo. Claro. O sea, en sectores, no sé, retail, que yo soy 20 años de en retail, anda tú a decir de, ay, esperemos a probar que... No, o sea, Es el hoy. buen fin de es hoy, el madrugón es hoy, el cyber es ya. Sí. Entonces, sí hay unos temas que, insisto, por eso es que es
la educación es la base de todo. Por más cliché que suene, eso te va a ayudar a hacer perder el miedo. Y también creo que la conciencia, y se los pongo en la mesa para que platiquen sobre eso, la conciencia de la cantidad de señales, hablando de las señales en TikTok, que la plataforma tiene la capacidad de entender, ¿no? O sea, señales como puntos de dato. Es, oye, yo pertenezco a una comunidad muy particular que es de mamás que consumen temas de negocios. Como marca, sí. Antes, hace 20 años, era una posibilidad que tú mapearas esas comunidades. Hoy la realidad es que es humanamente imposible mapear la cantidad de comunidades que existen, crearles creativos específicos a estas comunidades, entender las señales de comportamiento. Realmente, si tú ves la cantidad de señales que tienes, es imposible pensar que vas a tener un analista entendiendo todas esas señales. Y para eso funcionan estas herramientas, ¿no? Y anticipándote, que creo que es el claro. desafío más grande, anticiparte a la señal antes de reconocerla y estudiarla. Entonces es, wow. Totalmente. Y estas señales en TikTok también sirven mucho porque, a ver, tú lo dijiste, hay demasiadas audiencias y para que nosotros tengamos el control en una pivot table va a estar dificilísimo. Entonces, algo que desde producto a veces le recomendamos a las marcas es, a ver, estás empezando, haz un growth targeting, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no segmentes tanto. ¿Para qué? Para que empieces a ver quién está interactuando con tu contenido, o sea, likes, comentarios, shares, y TikTok empieza a entender esas señales. Y tú como marca también conectar el qué está pasando dentro de tu plataforma, ¿no? O sea, dentro de tu e-commerce o tu sitio web, lo que sea, para que tú le digas también a TikTok, esto es lo que funciona. Entonces, este ir y venir también de señales sirve para que veamos qué convierte de las audiencias que también están interactuando y ustedes también puedan crecer estas campañas. Y esto, then again, lo hace la inteligencia artificial, lo hace un Smart Plus. Y algo que estoy totalmente de acuerdo es, hay que dejar ese tiempo de aprendizaje. Tiene que encontrar Smart Plus, la inteligencia artificial, en este mundo, pues, ¿quiénes son, no? O sea, si al día 10, híjole, no me dio los resultados que esperaba. No, a ver, es de poco a poco. Y algo también, no irse al otro extremo, ¿no? Hablamos de los blancos y negros. Tampoco es decir, bueno, mi campaña ya la puse en TikTok y voy a esperar a que caigan los dólares, ¿no? No, a ver, tú también tienes que meterte un poco, el ver qué está funcionando y mismo del ver qué está funcionando, siempre va a haber un área de mejora. O sea, no es como uso la inteligencia artificial, no me funcionó, pues ya, bye. No, a ver, también puede haber mejoras desde tus creativos. ¿Qué creativos estás usando? ¿Qué tipo de hooks estás haciendo? Las duraciones. Y ahí es donde también tú puedes ver con Smart Plus esta comparación de, a ver, este video le fue mejor al video A que al video B. ¿Por? ¿No? O sea, y es esa reflexión y es ese insight también que ustedes tienen. ¿Por qué le fue bien y por qué le fue mal? Bueno, chance fue que el hook no fue lo suficientemente atractivo. Chance fue que estaba larguísimo el video. Entonces tú empiezas a sacar también como estratega tus conclusiones para pivotear y escalar tus campañas. Que ustedes como partners tienen una tarea titánica y es realmente acompañar a los clientes, a las marcas y darles tranquilidad en un ambiente que quizás te pasa, es súper abrumador todo lo que está pasando hoy en día. La cantidad de información, la cantidad de betas, la cantidad de... O sea, es totalmente abrumador, lo vemos en el día a día. ¿Y qué es lo que pasa? También los equipos de marketing, el área de marketing es de las más expuestas de cualquier compañía, porque lanzas campañas para 50 millones de personas, 300 millones de personas, todo el mundo ve, todo el mundo opina, y en donde es súper necesaria la data para contrarrestar la opinión de mucha gente. Entonces, yo sí creo... Es cierto. Esa tarea diaria. Frase para una sudadera. Por favor. La data para contrarrestar la opinión de mucha gente. Claro, o sea, una gorrita nos la ponemos. Dato Porque... mata No, relato. pasamos... Dato mata relato. Nada que hacer. Totalmente de acuerdo. Claro. Yo creo que esto pasó. No, Data, ay, no, es que mi esposa no lo vio. Ya, pasa, ¿no? Pasa, ¿no? O sea, es que sucede, ¿no? No, es que mi esposa no lo vio. Entonces, por eso digo, tienen una tarea titánica de acompañamiento, porque para los equipos que están en marketing es Yo súper tengo una abrumador. pregunta para ustedes. Empiezan a notar del lado de ejecución
que le estamos empezando a dejar las tareas más de análisis y tal vez un poco menos creativas a la tecnología y nosotros nos estamos volcando a más tareas creativas como tal vez la creación del contenido o la elección del creador con el que voy a trabajar? O sea, ¿lo empiezan a notar o cómo sienten ese shift? Aún no. Yo creo que aún no, pero sí creo que las capas muy operativas sí se empiezan a aligerar en el sentido en el que ya empieza a tener espacio para no desligarte del dato y de la interpretación, pero sí cada vez empiezas a dejar más espacio para pensar, que creo que eso es un lujazo. Eso es lo que quería escuchar. En mi experiencia, sí, y en el día a día, fuera de mi rol como responsable de marketing de la compañía en la que trabajo, pues te das cuenta, ya vas a hacer un email, pues ya no tienes que demorarte 80 años haciendo el email, releyéndolo y después con panic attack porque lo mandaste y te vas a leer cómo quedó después de enviado. Entonces creo que ahí sí lo puedo ver y creo que o sea, los equipos con los que trabajo también lo ven. Y creo que cada vez más vamos a empezar a tener esos espacios para pensar y ahí es donde se va a poner buena la cosa, en mi opinión. Para mí también. Ahora, hemos hablado poquito y vamos a un poco empezar a cerrar con este tema de los creadores, ¿no? Como que ya hablamos de la parte creativa, ya hablamos de la parte de medición. Elegir un creador, y sabemos que son relevantes y espero que sean relevantes dado que eso me dedico, sabemos que son relevantes para que una campaña tenga éxito, ¿no? Y son como nuestros puntos de contacto con ciertas comunidades. ¿Hay alguna herramienta que nos ayude a elegir estos creadores, a ver cuál está funcionando mejor? ¿O es algo que necesitamos todavía verlo desde el lado creativo y un poco más manual y humano? Los creadores que elegimos también en TikTok tiene que ver muchísimo a los objetivos, ¿no? O sea, que también tenemos, porque igual y uno puede estar performeando mejor, pero no necesariamente va contigo como marca. Nosotros tenemos herramientas como el Exchange Creative también. Podemos lanzar desde TikTok, que esto es súper interesante, se llama Branded Mission, que yo puedo decirle a TikTok, oye, esta es mi brief. ¿Cómo le podemos hacer para hacer temas de conversación y no necesariamente con creadores de contenido pagado, sino con gente que se suma también a los trends y te empieza a hacer contenido orgánico a ti también? Entonces, cómo usar a los creadores, no solamente piensen en creadores como creadores top que tienes que pagar, sino también la comunidad que está dentro de TikTok y que tenemos herramientas, sí, como Branded Mission, que te pueda ayudar a que la gente se sume a tu conversación de lo que tú quieres lograr, pero también tenemos el Exchange que es conectarte también con estos creadores. Entonces, es un mundo y les digo, aquí, ¿qué quieren ustedes, marca, no? O sea, ¿qué quieren lograr para saber cuál es el producto ideal y cuáles son los creadores también que te podrían aportar? Sobre los creadores, hace poco me preguntaban que cuál, en mi opinión, desde la comunicación de las marcas, había sido como el cambio más fuerte. Y en mi opinión y en el caso pues de Nutresa, históricamente hablábamos desde las marcas a una audiencia masiva. Y poco a poco, y con el foco y la obsesión con el consumidor, nos dimos cuenta que este consumidor pueden ser 20 consumidores en uno dependiendo del momento del día, de si está en el celular o si está en el supermercado, o si está en la oficina o si está en la casa. Y desde el ánimo de conectar y de honrar esta diversidad en el mismo consumidor, es que empezamos a conectar con creadores y con las diferentes voces de creadores y sus diferentes audiencias y dejarlos hablar a ellos de los productos y de cómo integran los productos en su día a día. Y creo que ese, en mi opinión, ha sido el cambio más importante en Nutresa, en nuestras marcas. Me encanta. El darle la voz a creadores desde macro hasta nano, de compartir sus experiencias con nuestros productos y simplemente dejar que cada uno de estos contenidos conecten con las diferentes versiones de nuestros consumidores. Creo que eso es súper Es importante. que tú dijiste algo, dale, tumba. Un dato solamente para sumar lo que dice Marie. Uno, los creadores son el corazón de TikTok.
Y dos, más del 60% de las personas en TikTok dice que le cree más a una marca cuando lo habla a través de un creador de contenido que cuando no. Creo que eso suma un poquito Sí, a lo que estás y diciendo. me encanta ese cuando, dato. digamos que mi primera gran campaña fue, lanzamos un chocolate que se llama Jumbo y hicimos una colaboración con un artista que se llama Ryan Castro y dejamos que Ryan interviniera en el producto. Esto no había pasado nunca antes. Y el primer brief que hicimos fue, la marca no va a decir nada, todo lo va a decir Ryan. Y Ryan va a hablar de su conexión con el producto y de por qué es relevante para él y va a construir desde ahí. Y esto fue Un éxito. una locura. O sea, creo que ha sido nuestra campaña más viral del año. Se vendrán muchas más, Del pero año, del año. del año. Sí, Oigan, y no y- solo el spokesperson, ¿no? Sino también que los consumidores hablen, porque tú comentabas, Maca, y decías, yo soy creadora, ¿no? Yo vivo de esto. Es que ahí también creo que está el cambio de chip, todos somos creadores. Sí. O sea, ese es Sin el tema, duda. ¿no? Entonces, cuando uno realmente se da cuenta que el poder de creación está en todos y que ahí tienes a una legión de gente para que hable de tu marca, el mundo Cambia todo, se abre. claro, se te abre de otra forma, o sea, y ahí es donde puedes ser más creativa, más creativo, donde es más ideas, donde inviertes tu tiempo, donde le preguntas a las herramientas de AI qué puedo hacer con esto, y es el usuario el que empieza a generar contenido de tu marca y tú sin hacer nada, ¿no? O sea, Puedes hacer hasta un challenge, que ese challenge se haga viralísimo y realmente está una comunidad hablando por ti, ¿sabes? Y eso es lo que dice Pau, o sea, le da más credibilidad a la gente cuando escuchas a tu vecino literal hablar de la marca, ¿no? O hablar de su experiencia, dices, ¿sabes qué? Siempre sí. Sí va a funcionar. Exacto. o lo que pasó ahora, por ejemplo, en TikTok con Ibai, que hizo el Mundial de Desayunos. Sí. Países que ganó Perú, o sea, gracias. Ganó Perú. Ganó Perú, el pan con chicharrón. El pan con chicharrón. Los invito Yo- a todos a es comer su pan buenísimo. con chicharrón. No sé si estoy de acuerdo con el Mundial de Desayunos, pero me llamó la atención. Estuve muy involucrada en el ¿Sí o Mundial. no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, te das cuenta que un país entero está hablando de esa marca, que es marca Perú, marca Venezuela, marca México, marca Colombia, etcétera, etcétera. 12 millones de personas votando y hablando de eso. 12 millones No, no, es una locura. en cada votación, ¿ah? 15 millones. Ahí es donde dices, el poder no está en las marcas, Está en la gente. está en la gente. Me encanta. Y me encanta cerrar con esa frase. A ver, cada uno dígame, ¿con qué idea dejaría a los anunciantes, a las agencias, a los creadores, hablando en específico sobre tecnología y creatividad humana, de esta conexión? O sea, ¿con qué los dejarías, Andrés? Que potencialicemos nuestra creatividad, potencialicemos nuestras estrategias con las herramientas que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque si no, sí nos vamos a quedar atrás como profesionistas. O sea, realmente la ola está pasando as we speak. Entonces, hay que sumarnos a esta ola, hay que ser parte de este trend y parte de que nos estamos facilitando, que estamos ahorrando tiempo, que estamos optimizando en tiempo real. Mientras estamos hablando todos aquí, nuestras campañas se están optimizando con Smart Plus. Déjenme decirles así, sin nada, aquí. Pero realmente, mientras estamos haciendo todo esto, podemos tener este tipo de charlas que son enriquecedoras. Podemos, después de aquí, pensar en qué va a ser the next big thing. Entonces, ¿por qué no quisieran eso? Y claro, cualquier cosa, también acérquense con nosotros TikTok para saber qué está funcionando, qué no, qué recomendaciones les podemos dar. Y no es blanco y negro. Los mismos productos, Smart Plus, todo sigue evolucionando. No es como que ya nos quedamos aquí. No, es para arriba. ¿Y qué más? Y los estamos escuchando también de ese producto. ¿Para qué? Para mejorarlo. ¿Para qué? Para que ustedes también cumplan sus objetivos de negocio y también escalen. Es lo que nos importa. Me encanta. Pau, De mi parte les diría probar sin miedo y medir para aprender. me encanta. Y También luego en una volver a sudadera, ¿eh? También una sudadera que diga. Sí. María.
Me quitaste el miedo. No, la verdad, para mí, más allá de probar, se trata de aprender probando. Y en ese aprendizaje es que se crea como la fuerza y la resiliencia para realmente afrontar cambios que pasan todo el tiempo. Entonces yo creo que es probar, es medir, es tomar decisiones informadas con datos, pero sobre todo es tener accountability de simplemente no repetir lo que no funcionó o de exponenciar sin miedo lo que sí. Entonces creo que eso es bien. Gracias. Ya me quitaron todas las cosas para decir. Quedaste hasta el final y fue el más difícil. Lo más difícil. No, pero hay algo que siempre digo cuando hablamos de inteligencia artificial, y es que esto es una opinión muy personal, pero creo que los desafíos no son de tecnología, no son tecnológicos. Los desafíos son de empatía. O sea, los desafíos son de realmente entender al consumidor, pero para ello necesitas de la tecnología. Suena un poquito como y viceversa, hombre con hombre, mujer con mujer, en sentido contrario. Pero es cierto, o sea, los desafíos son de empatía, de entender al consumidor, y para ello tienes 700.000 herramientas que te dan la data necesaria para tomar esas decisiones. Me encanta cerrar. Otra con esto. sudadera. Otra sudadera. 4 sudaderas. Próximamente, merch Merch de este Videocast. de este episodio. TikTok Shop. Este fue otro episodio de Videocast for You. Gracias a todos y gracias a la audiencia. Un aplauso, por favor. Las opiniones personales que puedan emitirse por parte del host o de los invitados en este episodio no representan la opinión y la posición de TikTok ni de ninguna de sus afiliadas.